Sí. Aprendo a leer. Ciertamente, los componentes de la compañía del signo Orbitalis eran comediantes de talento, hablo de los perros y del mono, pero ese talento no era muy variado. Cuando habían dado 3 o 4 representaciones, se conocía ya todo el repertorio. Ya solo podían repetirse. De ahí la necesidad de no pasar mucho tiempo en el mismo pueblo. 3 días después de nuestra llegada a Usel fue preciso, pues, ponerse de nuevo en camino. ¿A dónde íbamos? Yo me había envalentonado ya con mi dueño lo bastante como para permitirme esa pregunta. ¿Conoces la región? Me respondió mirándome. No. Entonces, ¿por qué preguntas a dónde vamos? Para saberlo. ¿Saber qué? Quedé desconcertado mirando, sin encontrar las palabras, el camino blanco que se estiraba ante nosotros por un vallecillo boscoso. Si te digo, prosiguió, que vamos a Aurillac para dirigirnos luego a Burdeos y de Burdeos a los Pirineos, ¿qué va a decirte eso? Pero entonces, ¿usted conoce la región? Es la primera vez que vengo. Y, sin embargo, sabe a dónde vamos. Me miró de nuevo largamente, como si buscara alguna cosa en mí. ¿No sabes leer, no es cierto? Me dijo. No. ¿Sabes lo que es un libro? Sí, los libros se llevan a misa para rezar las oraciones cuando no se reza el rosario. He visto algunos libros, y muy bonitos, con imágenes por dentro y cuero por fuera. Bueno, en ese caso comprendes que se pueden poner oraciones dentro de un libro. Sí. También pueden ponerse en él otras cosas. Cuando rezas tu rosario, recitas las palabras que tu madre te ha puesto en los oídos y que de tus oídos han ido a acumularse en tu espíritu para regresar a tu lengua cuando tú les llamas. Bien, los que rezan sus plegarias con los libros no extraen de su memoria las palabras que componen esas oraciones. Por el contrario, las toman con los ojos de los libros en que han sido depositadas, es decir, leen. Quiero leer, dije en el tono glorioso de una persona que no es estúpida en absoluto, y que sabe perfectamente de qué se le está hablando. Lo que se hace con las plegarias, se hace con todo. En un libro que te enseñaré cuando descansemos, hallaremos los nombres y la historia de las regiones que atravesaremos. Hombres que han habitado o recorrido esa región han puesto en mi libro lo que habían visto o aprendido. Tanto es así que con solo abrir ese libro y leerlo me basta para conocer estas regiones, las veo como si las contemplara con mis propios ojos. Aprendo su historia como si me la estuvieran contando. Yo había sido educado como un auténtico salvaje que no tiene la más remota idea de la vida civilizada. Aquellas palabras fueron para mí una especie de revelación, confusa al comienzo, pero que iba esclareciéndose poco a poco. Es cierto, sin embargo, que me habían mandado a la escuela. Pero solo durante un mes. Y en ese mes jamás me habían puesto un libro entre las manos, no me habían hablado de lectura ni de escritura, no me habían dado lección alguna. No debe juzgarse que, de acuerdo con lo que hoy ocurre en las escuelas, lo que yo digo es imposible. En la época de la que hablo había un gran número de comunas francesas que no tenían escuela, y por entre las escuelas que existían, las había que estaban dirigidas por maestros que, por una razón u otra, porque no sabían nada o porque tenían que hacer otras cosas, no daban ninguna enseñanza a los niños que les estaba confiados. Este era el caso del maestro de la escuela de nuestro pueblo. ¿Sabía algo? Es posible. Y no quiero lanzar contra él una acusación de ignorancia. Pero lo cierto es que, durante el tiempo que permanecí en su casa, no nos dio ni la menor lección a mis camaradas y a mí. Tenía otras cosas que hacer, puesto que tu auténtico oficio era el de galochero. Trabajaba en sus zuecos y, de la mañana a la noche, podían verse volar a su alrededor las virutas de nogal y de haya. Nunca nos dirigía la palabra si no era para hablarnos de nuestros padres, o del frío, o de la lluvia. Pero jamás una palabra de cálculo o lectura. Para eso confiaba en su hija, que se había encargado de reemplazarle y de darnos clase. Pero como ella era costurera de verdadero oficio, hacía como su padre y, mientras él manejaba su garlopa y su cuchara, ella le daba con vivacidad a la aguja. Había que vivir, y como éramos 12 alumnos pagando cada uno 50 céntimos, no eran esos 6 francos mensuales los que podían alimentar a 2 personas durante 30 días. Los zuecos y la costura completaban lo que la escuela no podía proporcionar. No había, pues, aprendido nada en la escuela, ni siquiera las letras. ¿Es difícil leer?
Pregunté a Vitalis tras haber caminado mucho mientras pensaba. Es difícil para los que tienen la cabeza dura, y más difícil aún para los que tienen mala voluntad. ¿Tienes la cabeza dura? No lo sé, pero me parece que si usted quiere enseñarme a leer no tendré mala voluntad. Muy bien, ya veremos. Tenemos mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por qué no comenzar enseguida? Yo no sabía qué difícil es aprender a leer e imaginaba que podría abrir enseguida un libro y saber lo que había dentro. A la mañana siguiente, mientras andábamos, vi que mi dueño se agachaba y recogía del camino un pedazo de tabla medio cubierta de polvo. Este es el libro en el que aprenderás a leer, me dijo. Un libro aquella tabla. Le miré para comprobar si se estaba burlando de mí. Luego, como me pareció que no bromeaba, miré con atención lo que había encontrado. Era, efectivamente, una tabla, nada más que una tabla de madera de haya, larga como un brazo y ancha como 2 manos, muy bien pulida. No había en ella ninguna inscripción, ningún dibujo. ¿Cómo leer en aquella plancha y qué leer? ¿Tu cerebro trabaja? Me dijo Vitalis, riendo. ¿Quiere usted burlarse de mí? Nunca, hijo mío. La burla puede servir para reformar un carácter vicioso, pero dirigida a la ignorancia es una prueba de la imbecilidad de quien la emplea. Espera a que lleguemos a aquel bosquecillo que se ve allí. Descansaremos y verás cómo puedo enseñarte a leer con ese pedazo de madera. Pronto llegamos al bosquecillo y, poniendo nuestras bolsas en el suelo, nos sentamos en el césped que comenzaba a verdear y en él ya se veían, aquí y allá, algunas margaritas. Corazón hermoso, liberado de su cadena, se lanzó a uno de los árboles sacudiendo una tras otra sus ramas como para hacer caer las nueces, mientras que los perros, más tranquilos y, sobre todo, más cansados, se tendían a nuestro alrededor. Entonces, Vitalis, sacando su navaja del bolsillo, intentó desprender de la tabla una laminilla de madera tan delgada como le fuera posible. Cuando lo hubo conseguido, pulió la laminilla por sus 2 caras, en toda su longitud, y hecho eso, la cortó en pequeños cuadrados, de modo que consiguió una docena de pedazos iguales. Yo no le sacaba los ojos de encima, pero confieso que pese a mis esfuerzos no comprendía en absoluto cómo, con los pedacitos de madera, quería hacer un libro. Porque, en fin, por ignorante que fuese, yo sabía que un libro se componía de cierto número de hojas de papel sobre las que se habían trazado unos signos negros. ¿Dónde estaban las hojas de papel? ¿Dónde los signos negros? En cada uno de esos pedazos de madera, me dijo, grabaré mañana, con la punta de mi cuchillo, una letra del alfabeto. Así aprenderás la forma de las letras y cuando las sepas bien, sin equivocarte, cuando las reconozcas rápidamente a primera vista, las unirás unas con otras para formar palabras. Cuando puedas formar así las palabras que yo te diga, estarás en condiciones de leer un libro. Pronto tuve los bolsillos llenos de una colección de pedacitos de madera, y no tardé en conocer las letras del alfabeto, pero saber leer era un asunto distinto, las cosas no fueron tan deprisa, e incluso llegó un momento en el que sentí haber querido aprender a leer. Debo decir, sin embargo, para ser justo conmigo mismo, que no fue la pereza la que me inspiró ese sentimiento, fue el amor propio. Al aprender las letras del alfabeto, Vitalis pensó que podría enseñárselas también a Capi. Puesto que el perro había sabido meterse las cifras de las horas en la cabeza, ¿por qué no podía meterse las letras? Y habíamos tomado lecciones en común. Me convertí en el compañero de clase de Capi, o el perro se convirtió en el mío, como se quiera. Naturalmente, Capi no debía nombrar las letras que veía, puesto que no sabía hablar, pero cuando nuestros pedazos de madera estaban alineados en la hierba, debía señalar con la pata las letras que mi dueño nombraba. Primero yo hice progresos más rápidos que los suyos. Pero si yo tenía una inteligencia más rápida, él, en cambio, tenía una memoria más segura. Una cosa bien aprendida era, para él, una cosa sabida para siempre. Ya no la olvidaba. Y como no tenía distracciones, ni dudaba ni se equivocaba jamás. Entonces, cuando yo cometía una falta, nuestro dueño no dejaba de decir: Capi sabrá leer antes que Remy. Y el perro, que sin duda lo comprendía, movía la cola con aire triunfal. Más bestia que una bestia, eso es bueno en la comedia, decía Vitalis, pero en la realidad es vergonzoso.
Eso me molestó tanto que me apliqué de todo corazón y, mientras el pobre perro se quedaba escribiendo su nombre, eligiendo las 4 letras que lo componen de entre todas las letras del alfabeto, yo llegué por fin a leer un libro. Ahora que sabes leer las letras, me dijo Vitalis, ¿quieres aprender a leer la música? Cuando sepa leer música podré cantar como usted. ¿Quisieras, pues, cantar como yo? Oh. No como usted, ya sé que eso no es posible, pero cantar. ¿Te complace oírme cantar? Es el mayor de mis placeres. El ruiseñor canta bien, pero me parece que usted canta mucho mejor todavía. Y, además, no es lo mismo. Cuando usted canta podría ser de mí lo que quisiera, siento ganas de reír o de llorar. Voy a decirle algo que va a parecerle tonto. Cuando canta usted una melodía dulce o triste, eso me transporta junto a mamá Barberín, pienso en ella y la veo en nuestra casa. Y, sin embargo, no comprendo las palabras que usted pronuncia, puesto que son italianas. Le hablé mirándole y me pareció ver que sus ojos se humedecían. Entonces me detuve y le pregunté si le apenaba diciéndole aquello. No, hijo mío, me dijo con voz conmovida, no me apena, al contrario, me recuerdas mi juventud, mis buenos tiempos. Quédate tranquilo, te enseñaré a cantar y, como tienes corazón, también tú harás llorar y serás aplaudido, ya verás. Se calló de pronto y comprendí que no quería seguir hablando de aquello. Pero no adivinaba las razones que podía tener para ello. Solo más tarde las conocí, mucho más tarde, y en circunstancias dolorosas, terribles para mí, que contaré cuando se presenten en el curso de mi relato. A la mañana siguiente, mi dueño comenzó a hacer para la música lo mismo que había hecho ya para la lectura, es decir, talló de nuevo cuadrados de madera para grabarlos con la punta del cuchillo. Pero esta vez el trabajo fue mucho más considerable, pues los diversos signos necesarios para la notación de la música ofrecen combinaciones más complicadas que las del alfabeto. Para aligerar mis bolsillos, utilizó las 2 caras de los cuadrados de madera, y tras haberlos rayado todos con 5 líneas que representaban el pentagrama, inscribió en una cara la clave de sol y en la otra la de fa. Luego, cuando todo estuvo preparado, comenzaron las lecciones y confieso que no fueron menos duras de lo que habían sido las de lectura. Más de una vez Vitalis, tan paciente con los perros, se exasperó conmigo. Con una bestia debo contenerme, decía, porque ya se sabe lo que es una bestia, pero tú vas a matarme. Y, entonces, levantando sus manos al cielo en un gesto teatral, las dejaba caer de pronto sobre sus muslos haciéndolas restallar con fuerza. Corazón hermoso, que gozaba repitiendo todo lo que le parecía divertido, había copiado ese gesto y, puesto que asistía a casi todas mis lecciones, cuando yo dudaba debía soportar el despecho de verle levantar los brazos al cielo y dejarlos caer sobre los muslos haciendo restallar sus manos. Hasta Corazón hermoso se ríe de ti, gritaba Vitalis. De haberme atrevido, le hubiera contestado que se burlaba tanto del maestro como del alumno, pero el respeto y un cierto e indeterminado temor detuvieron siempre, afortunadamente, mi respuesta. Me contentaba con decírmelo en voz baja, cuando Corazón hermoso hacía restallar sus manos con una fea mueca, y eso hacía menos penosa mi mortificación. Por fin franqueé los primeros pasos y tuve la satisfacción de solfear una melodía que Vitalis había escrito en una hoja de papel. Aquel día él no hizo restallar sus manos, sino que me dio 2 palmadas amistosas en las mejillas declarando que, si seguía así, pronto me convertiría en un gran cantor. Naturalmente, esos estudios no se hicieron en un día y, durante semanas, durante meses, mis bolsillos estuvieron constantemente llenos de los pedacitos de madera. Por otra parte, mi trabajo no era regular como el de un niño que sigue las clases de una escuela, y solo en los instantes perdidos mi dueño podía darme lecciones. Cada día era preciso hacer nuestro recorrido, que era más o menos largo según los pueblos se hallaran más o menos alejados unos de otros. Era preciso dar nuestras representaciones en los lugares donde podíamos, afortunadamente, conseguir una buena colecta. Era preciso hacer ensayar a los perros y al señor Corazón hermoso. Era preciso que preparásemos nosotros mismos nuestra comida o nuestra cena. Solo tras todo ello se trataba de lectura o de música, a menudo durante un alto en el camino, al pie de un árbol o sobre un montón de guijarros, sirviéndome la carretera o el césped de mesa en la que alinear mis pedazos de madera.
Aquella educación no se parecía demasiado a la que reciben tantos otros niños, que solo tienen que estudiar y que, sin embargo, se quejan siempre de no tener tiempo para hacer los deberes que les dan. Pero hay que decir que existe algo más importante todavía que el tiempo que se emplea trabajando, la aplicación que se pone en ello. No es la hora que pasamos con nuestra lección la que nos graba la lección en la memoria, es la voluntad de aprenderla. Felizmente, yo era capaz de esforzar mi voluntad sin dejarme arrastrar con excesiva frecuencia por las distracciones que nos rodeaban. ¿Qué habría aprendido yo si no hubiese podido trabajar más que en una habitación, con los oídos tapados con mis dos manos, los ojos fijos en el libro, como algunos escolares? Nada, pues no teníamos habitación para encerrarnos y, al caminar por los caminos reales, debía mirar continuamente la punta de mis pies a riesgo de tropezar y encontrarme muchas veces de narices en el suelo. En fin, algo aprendí y, al mismo tiempo, supe también llevar a cabo largas caminatas que no me fueron menos útiles que las lecciones de Vitalis. Yo era un niño bastante enclenque cuando vivía con mamá. Barberín, y el modo como habían hablado de mí lo prueba bien a las claras. Un niño de ciudad, había dicho Barberín, con las piernas y los brazos demasiado delgados, dijo Vitalis. Junto a mi dueño y viviendo su vida al aire libre, duramente, mis brazos y piernas se habían fortificado, mis pulmones se desarrollaron, mi piel se acorazó y me hice capaz de soportar, sin sufrirlos, el frío y el calor, el sol y la lluvia, las penas, las privaciones, las fatigas. Y fue verdaderamente una fortuna que ese aprendizaje me preparara incluso para soportar los golpes que más de una vez iban a abatirse sobre mí, duros y aplastantes, durante mi juventud.